Velázquez nació en Sevilla en 1599 y allí se formó como pintor. Influyeron mucho sobre él en ese momento los cuadros de Giuseppe Ribera, que llegaban a España desde Nápoles en las primeras décadas del siglo XVII. De ellos aprendió a pintar como se hacía en Italia en la época, con volúmenes sólidos y fuertes contrastes entre zonas de luz y de sombra. Estas características de su estilo se transformarían a lo largo de su carrera. Velázquez se mudó a Madrid en 1623 para convertirse en pintor de corte del rey Felipe IV, un cargo que mantuvo hasta su muerte en 1660. Este retrato de hacia 1631 muestra un personaje de la corte de Felipe IV. Si pensamos en los retratos de Van Dyck, que era contemporáneo de Velázquez y que trabajó en un entorno cortesano similar, llama la atención la sencillez de esta imagen. En lugar de la teatralidad y estilización de los retratos del pintor flamenco, los de Velázquez son sencillos y por eso transmiten honestidad, sensación de verdad. Aquí no hay columnas ni grandes telas que sirvan de fondo a la imagen del personaje. La vestimenta negra se adorna únicamente con la cruz de la orden aristocrática de Calatrava. La presencia física que la figura tiene en el cuadro es sorprendente. Velázquez tuvo una gran habilidad para pintar volumen, o relieve como lo llamaban en esa época. El trabajo principal de un pintor de corte era hacer retratos, pero Velázquez tuvo la suerte de encontrar en el rey Felipe IV a un apasionado amante de la pintura, que le permitió dedicarse a otros temas y que le apoyó durante toda su carrera. Esta es una de las obras maestras de Velázquez. Se conoce como Las hilanderas desde el siglo XVIII, cuando se pensaba que mostraba una escena realista, unas mujeres trabajando en un telar. Esto es un ejemplo de cómo en ocasiones el tiempo hace olvidar el significado original de un cuadro. Documentos del siglo XVII describen el tema del cuadro como la historia de Aracne y la diosa Atenea. Ambas aparecen en el fondo de la escena, junto a otras mujeres, la diosa con un casco y Aracne frente a ella. Aracne se había atrevido a desafiar a Atenea diciendo que tejía mejor que ella. Perdió el concurso y fue convertida en araña. En la actualidad el cuadro se conoce como la fábula de Aracne. Está en el Museo del Prado, en Madrid. Detrás de las figuras de la diosa y la mujer hay un tapiz que cuelga de la pared y que se confunde fácilmente con las figuras. Es el tapiz que Aracne tejió en el concurso. En lugar de inventarse una imagen, Velázquez ha usado como modelo un cuadro de Tiziano, que existía en la colección real de Madrid en ese momento. Es el Rapto de Europa. Ahora pertenece al Museo Isabella Stewart Gardner de Boston. Ese mismo cuadro de Tiziano fue copiado por Rubens cuando éste visitó Madrid durante 9 meses en la década de 1620. La copia de Rubens pertenece actualmente al Museo del Prado y cuelga junto a la fábula de Aracne. Al usar esta escena para el tapiz del fondo del cuadro, Velázquez homenajea a los dos pintores que más influyeron sobre su carrera y su forma de pintar. La posición en contraposto de dos de las mujeres que vemos en el cuadro, una vestida de negro en el lado izquierdo y otra con camisa blanca en el lado derecho, se inspira en dos figuras de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina en el Vaticano, que Velázquez había estudiado durante uno de los 2 viajes que hizo a Italia. Velázquez no fue un clasicista, en el sentido en el que lo son muchos otros artistas del siglo XVI o XVII. Él combina, de forma muy original, el conocimiento del arte clásico y del Renacimiento con la observación directa de la realidad. En sus cuadros el elemento heroico e idealista se minimiza. Por eso es fácil de comprender que durante un tiempo no se reconociese el asunto mitológico de este cuadro. Posiblemente las mujeres del primer plano del cuadro también formen parte de la historia mitológica. La diosa Atenea se había presentado a la competición con Aracne disfrazada de anciana. En cualquier caso, la idea de representar una historia mitológica con apariencia cotidiana es muy característica del gusto de Velázquez por convertir lo divino en terreno. La importancia que el pintor concede a objetos cotidianos como la banqueta o la lana que ha caído en el suelo contribuyen a que la escena parezca próxima. Y lo mismo es cierto del tratamiento de la luz, del color y de la técnica del artista. Fijaros en la rueca, por ejemplo. Los radios parecen estar en movimiento. Una importante pintora impresionista, Mary Cassatt, dijo lo siguiente al ver este cuadro: «Las hilanderas, santo cielo, parece que uno puede entrar en el cuadro». La técnica de Velázquez es muy pictoricista. Esto quiere decir que los contornos son borrosos, que están poco delimitados, y que muchas pinceladas, en lugar de fundirse, permanecen visibles sobre la superficie del cuadro, llamando la atención sobre sí mismas.
Esta forma de pintar es muy característica de la obra madura de Velázquez. Este es un cuadro de gran tamaño. Mide algo más de 3 metros de alto y algo menos de 3 metros de ancho. Muestra una sala del Palacio Real de Madrid, tal y como existía en 1656, la fecha del cuadro. En él vemos a Velázquez pintando. No estamos seguros de lo que pinta. Podría ser una escena con la niña que vemos en el centro del cuadro, la infanta Margarita, hija del rey Felipe IV y de su mujer Isabel de Borbón. Podría ser incluso la escena que estamos viendo. Los reyes aparecen reflejados en un espejo en la pared del fondo. También podría ser que Velázquez les esté pintando a ellos. El cuadro se conoce como Las Meninas, la palabra portuguesa que se usaba para referirse a las jóvenes de la nobleza que atendían a la hija del rey. Este cuadro refleja el gusto por la complejidad conceptual que es típica de la pintura y la literatura del siglo XVII. Velázquez es un maestro en este tipo de desafíos a la capacidad interpretativa del público. Ya hemos visto que el cuadro de la fábula de Aracne fue mal interpretado durante mucho tiempo. Si pasamos un tiempo delante de Las Meninas, nos damos cuenta de que cada vez que pensamos haber encontrado la respuesta al problema de qué está pintando el artista, surge una razón que la descarta. Mirar este cuadro es como escuchar rumores que no podemos confirmar. Si está pintando a los reyes, por ejemplo, el lienzo es demasiado grande y además no conocemos un retrato de pareja de los monarcas. Aunque no podemos dar con la respuesta, el cuadro nos anima a intentarlo, y al hacerlo mantiene nuestra concentración. La ilusión de realidad de este cuadro nos plantea otro desafío, otro juego interpretativo. La gama de colores, la luz que entra por las ventanas laterales y la puerta del fondo, y la ilusión de 3 dimensiones que vemos en el espacio y en las figuras contribuyen al realismo de la escena. Quizás lo más sorprendente sea la sensación de que percibimos el aire que hay en la sala como algo casi tangible. Fijaros, por ejemplo, en el espacio que hay detrás de las figuras, entre ellas y la pared del fondo. La capacidad del pintor para hacernos sentir la presencia de la atmósfera se conoce como perspectiva aérea. El espejo en el que vemos reflejados al rey y a la reina contribuye también a la ilusión de realidad. Parece reflejar a 2 figuras, los reyes, que ocupan el mismo lugar que nosotros, que ven lo que vemos nosotros. Esta sensación se incrementa por el hecho de que algunas figuras nos miran y parecen reaccionar a nuestra presencia. Una de las damas que atienden a Margarita parece iniciar una reverencia, por ejemplo, y el perro parece desperezarse, recién despertado. Al darnos cuenta de esto nos sentimos transportados al espacio del cuadro. Sentimos que la sala se extiende debajo de nuestros pies y sobre nuestras cabezas. Sentimos que si pisásemos con fuerza levantaríamos el polvo del suelo que vemos en el cuadro. La idea de situar un espejo en el fondo de la escena la tomó Velázquez de un cuadro de Van Eyck, El matrimonio Arnolfini, que en ese momento pertenecía a la colección real española y que Velázquez conocía muy bien. El cuadro, como hemos visto, nos causa una fuerte ilusión de realidad, pero la técnica con que está pintado la contradice. En este detalle vemos que, vistas de cerca, las manos y las mangas están pintadas de forma que no las podemos confundir con algo real. Esto claramente no es más que pintura. Fijémonos ahora en la línea blanca que va de una figura a la otra por encima de sus manos. Vista de cerca se ve que es pintura blanca que un pincel ha arrastrado sobre el lienzo. Pero si nos alejamos del cuadro recuperamos instantáneamente la ilusión de realidad. La línea blanca se convierte en un rayo de luz que entra desde la puerta. La contradicción entre los elementos realistas del cuadro y su técnica pictórica hace que flote en un espacio fronterizo entre la realidad y la ilusión. Que nuestra mente oscile entre pensar una cosa y la contraria. Esta paradoja tiene un efecto estimulante sobre nosotros, despierta nuestra mente. El realismo sutil y contradictorio de Las Meninas han hecho de este cuadro una de las obras más elogiadas de toda la historia del arte europeo.